10 de la mañana, 24 minutos, estamos juntos en la Tucumana de mañana. Estamos finalizando el mes de agosto, un año bastante movidito y lo que se viene mucho más, si hablamos desde el punto de vista político. Por eso vamos a hablar con él, que es analista político justamente, se autopercibe tucumano, ya habló con nosotros en diversas oportunidades, Hugo Valle, le damos la bienvenida a la Tucumana. No, él decía que se estudia para tucumano hace 30 años y no se puede terminar no se puede recibir. Yo creo que sí, que ya le podemos dar el pasaporte. Trabajó acá. El título de tucumano se lo podemos dar, sí. se lo podemos ir dando y a revisar año a año también. Bueno, ¿podemos dejar de hacer ruido, por favor, muchachos? Yo no soy esta vez. A mí no me mires. El productor, le pegaron los nuevos años, El que pasa es que se sienta en el No, sillón lo que de Lucas pasa Bay. es que un ruidito, banco. Ahora, 15 ruidos seguidos es a ver, un poco la gente al chocante. 3813-623-581. ¿Qué le pasa a ¿Ustedes están Milei? escuchando ruidos? Sí, no hay ruido. Además le Estás pasa como muy alterado, me haces acordar al presidente. Milei ¿con quién Estás era? alterado. O sea, basta el ruido ahí atrás. Sí. Sí. Sí, estás Igual. como... Acá me dice Claudia, se escuchan muchos ruidos. Ah, Wow. sí, Tiene razón, Claudia, León. ¿en serio? Jorge Mira la voz, nos Claudia. escribe desde Burriacú. Se escucha todo, muchachos, por favor, bajen un cambio. Mentira. No, Aquí no nos Isabel. dice Natalia desde Madrid. No se escucha absolutamente ningún ruido. Suba el aire es muy volumen limpio. entonces, Natalia. Será ¿Será porque mi está termo? escuchando, está viendo Canal Plus. Está escuchando a Tenenbaum. Claro, está en Madrid viendo televisión española. Claro. Bueno, Ahí hay el otro, gente del otro lado escuchándonos, evidentemente. Y es un momento también de meternos en esto que decíamos, Ana. El clima político que levanta temperatura día a día. Día a día, exactamente. En Tucumán todavía tibiecito, ¿no? O sea, no ha calentado del todo. Tibiecito, pero en Buenos blandito, Aires como está dijo que Jaldo. quema, que pela. Flancito todavía acá. Sí. Lo dijo el gobernador en una de sus declaraciones. Pero de todas formas, hay un tema con los hechos que se van sucediendo que realmente es muy tentador caer, ¿no? en las cuestiones conspirativas. Es Sí. decir, no, esto está armado por uno o el otro, para que Sí. se hable de esto. Y cuando uno ve que se repiten cotidianamente en distintos puntos del país, porque ayer pasó en Corrientes también, Ujú. ¿no? Que estaban en una caminata todo el equipo de Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón, que es el candidato de ellos a gobernador ahí. Y también hubo una situación ahí tensa de empujones y demás, que tuvieron que salir corriendo en un auto. Bueno, es como que ya trasciende lo conspirativo, ¿no? Es ya un clima generalizado en el que hay como un cierto... Que no puede tufillo. llamar la atención. O sea, a mí lo que me sucede en los últimos años en nuestro país es que de golpe nos sorprendemos con lo que es muy obvio que pase, ¿no? O con lo que era muy obvio que vaya a pasar. Digo, era muy obvio, no sé, que Massa pierda una elección con cualquiera. Después de un gobierno malo, siendo un ministro de Economía. Era él el ministro de que Economía. no- ¿Y con quién perdió la elección? Realmente con cualquiera. O sea, con una persona sin ni espalda política, ni aparato, ni experiencia, ni nada. Podría, bueno, era muy obvio que pase. Ahora me parece muy obvio que al presidente o a parte de sus funcionarios principales lo agredan en todos lados si él es permanentemente agresivo. Bueno, y contesta no, de No, la o misma sea, me parece manera, ¿no? bastante Y- obvio que, bueno, sí, todo el tiempo le está diciendo a la mitad de los argentinos que no son gente de bien, que son gente del mal, que él ha venido enviado más o menos por el Señor. Por las fuerzas del cielo. Sí, por las fuerzas del cielo a destruirnos a todos los que no somos Sí. del bien, porque Y- no viene ni siquiera a evangelizarnos, digamos, viene a destruirnos. Eso es lo que dice, ¿no? Digo, yo no me quiero poner, yo no me identifico con la fuerza del cielo ni con el bien, entonces necesariamente me siento en el otro lado. Bueno, cuando pase por la esquina de mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿Aplaudirlo? ¿Silbarlo? No, pero además, a ver, las teorías conspirativas ya caen por su propio peso, ¿no? Cuando habló del caso Libra, dijo es una conspiración del kirchnerismo para voltear el gobierno. Cuando los audios de las presuntas coimas que se están investigando ahora son una conspiración del kirchnerismo, las pedradas o los ataques que sufrió en la caravana también vienen de parte del kirchnerismo y es
el kirchnerismo es un fantasma al que el gobierno recurre cada vez que tiene que justificar su incapacidad para gobernar. Digo, hoy el kirchnerismo, a ver, porque de verdad, chicos... De verdad es un fantasma el kirchnerismo. Hablan del kirchnerismo... Es un muerto chicos, político. hablan del kirchnerismo como si fuese una mega organización político-guerrillera que está instalada en el monte planificando una revolución socialista. El kirchnerismo hoy realmente son 10 o 15 cincuentones de la cámpora que se hacen los pendejos. Cristina está presa y el peronismo de derecha y de centro no se puede organizar ni siquiera para presentar una lista. Tuvieron que pedir 2 semanas de prórroga a la justicia electoral para presentar una lista de candidatos porque ni eso podían hacer. Bueno. Digo, dejen de referirse al kirchnerismo como si fuese un músculo político que tiene capacidad para dar vuelta a un gobierno. No, bueno, digo, es un fantasma al que recurre porque no puede justificar la pésima gestión de gobierno. Es eso y no es ni más ni menos, ¿no? O sea, y cuando decimos que es un fantasma hablamos de Néstor Kirchner muerto hace 15 años y de Cristina Kirchner presa, sin posibilidad de ni siquiera presentarse en elecciones, ¿no? Entonces, ya está, hay un momento en el que hay que gobernar. Y hay que gobernar para el pueblo argentino, que es lo que no está pasando. Digamos, y es lo que la gente le cobra cuando pasan por la esquina de la casa. Porque es eso, ¿qué más va a hacer? Sí, y aparte también uno entiende que muchas veces el ciudadano sí. tiene derecho a expresar su enojo, ¿no? Claro. Pero uno espera que los dirigentes estén por encima de eso. Mirá, y acá, acá le contesta, sí, esto es lo que decíamos. Contesta. Insultándose con una mujer que está con parece en una hija. cancha, ¿viste? No, y se insulta con un nene de 12 años que es encima autista, sin problema en las redes sociales, o sea, no sé, voy a decir la cancha por la mitad de eso, por la mitad, lamentablemente lo hemos visto la semana pasada, en la cancha de Independiente. Digo, por suerte la gran mayoría de los argentinos no responde a las provocaciones, ¿no? Por suerte. Digamos, pues si no, sí estaríamos hablando de un linchamiento o de otras cosas. Si ahí hubiese algo organizado y hubiese de verdad una conspiración y hubiese alguien que quiera dirigir agresiones hacia el presidente, esa camioneta la dan vuelta. Claro, sí, sí. O sea, de verdad, hay 2 señores ahí que le dicen, che, ladrón, a vez devolver la plata a los jubilados, a los discapacitados. Y una señora con una nena. Además no te creo que estén ahí andando sin que nadie los cuide de verdad, digamos, ¿no? Y sin que sepan que no va a pasar nada. Que a lo sumo le va a caer un pedacito de brócoli en la cabeza. Brócoli, o sea, de verdad. Sí, literalmente le tiraron un brócoli. Eso fue la piedra, no fue piedra. Un brócoli, está un pedazo detenido, de brócoli. Una pedrada bien pegada de un edificio parte la cabeza a cualquiera, o sea. Eso ya sabemos. No sabía que era brócoli. Un brócoli, le pegan con un brócoli a uno que andaba en la camioneta que no es ni expert. Sí. No le pegó a Milei, le pegó al que estaba al lado, uno de los de seguridad. Pero sí, una digamos. Lluvia de pedrada, una cosa exagerada. Cuando además vemos que la provocación a la bronca y el odio permanente. A mí no me parece bien que haya violencia de ningún tipo, ni que un presidente sea agredido. Habla mal de nuestro país y también del presidente, que nuestro presidente no puede andar por la calle porque lo agreden. No me parece bien, yo no voy a avalar eso. Pero sí lo entiendo y sí lo justifico, porque entiendo que la gente es gente, somos humanos y estamos siendo todo el tiempo llamados a la violencia. ¿No? Todo el tiempo por el presidente. En todos lados, de la nación, ¿no? violentas. Por los policías, por el presidente, por la ministra de Seguridad, por los ministros, por un vocero presidencial que es sobrador, soberbio, que trata mal a medio mundo, que miente, que utiliza fake. Todo eso está pasando todos los días en Argentina. Bueno, ¿qué crees que en 47 millones de argentinos no haya alguno que se quiera cruzar al presidente y fajarlo? Alguno hay. Sí, no. O sea, y un gobierno que maltrata en todos los sentidos a la gente. Ayer en Corrientes hicieron ir a gente discapacitada a un bar abandonado, lo atendían en la puerta, lo hacían sentar en la vereda. Gente ciega para mirarlo y decirle, usted efectivamente es ciego, va a continuar con su pensión. Lo hacían hacer fila y le daban un numerito para hacer una auditoría. ¿Dónde fue eso? En Corrientes. O en Misiones. Ahora te confirmo bien, con Misiones lo hicieron ir a un bar abandonado. Lo hicieron hacer fila en la calle, le daban un numerito, lo miraban y decían, bueno, ustedes sí, efectivamente le falta la pierna, va a seguir con la pensión. Eso es un maltrato, de una crueldad inusitada. Además, digamos, si tirás granadas, no esperes flores después. Si
tirás granada, ponete el casco, no sé. Y prepárate. O sea, y me parece una locura, tanto una cosa como la otra, pero me parece que una está claramente justificada o causada por la otra, ¿no? Entonces no hay mucha vuelta con eso. Bueno, ahora sí lo tenemos a él, Hugo Ash, analista político, tucumano de corazón, está queriendo obtener la tesis, dice, para recibirse de tucumano. Me imagino Doctorarse. que ya. No, ya el título provisorio podemos Ya darlo, lo vamos tenemos. revisando año a año. Sí. La Hacemos una tecnicatura, junta y la licenciatura, falta el último paso nada más. Sí. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto saludarte. Aquí todo el equipo de La Tucumana te da la bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Aquí el estudiante para tucumano eterno, Hugo Ash. Bueno, un gusto saludarte. Bueno, justamente mientras estábamos a la espera de la comunicación, repasábamos estos últimos días, ¿no? De esta situación del gobierno nacional, todo lo que ha sucedido, ¿no? Este revés en el Congreso, la campaña que se lleva adelante de cara primero a Buenos Aires y las agresiones, ¿no? Este ida y vuelta que estamos viendo y que lamentablemente parece naturalizarse. Bueno, fue un largo año y que medio. No ha terminado. Sí, fue como reptar a mediodía en el Sahara, ¿no? Desnudo, además. Sí. Fue muy difícil y fue una cantidad de situaciones acumuladas que muchos miraban para otro lado porque el poder logra eso, ¿no? Que las situaciones se sepan, se justifiquen o si directamente se pasan a otro tema. Un tema tapa otro tema, que es el clásico del periodismo de los 90 aquí, y más con las redes. Llegó un punto en que la calle es un territorio hostil para el gobierno, cosa que me sorprende que haya llegado tan tarde, pero bueno, los fenómenos tardan lo que deben tardar, los fracasos grandes producen este tipo de negaciones de la gente. El fracaso del gobierno de Macri y el de los Fernández fue muy duro. La gente creyó que una solución mágica podía funcionar y le dio el poder a esta gente, y esta gente es lo que se vio, por ejemplo, en la caravana de 150 metros de Loma de Zamora. Y Hugo, también ahí hay, bueno, algo que decías vos, te llama la atención que llegue tan tarde, que la calle sea un territorio hostil, y justo antes de que te comunicaran con vos, yo decía, hay un montón de cosas que están pasando en la Argentina que son obvias y de las que parecemos sorprendernos cuando finalmente pasan, ¿no? Era obvio, mirado hacia atrás, que Massa iba a perder con cualquiera, y de hecho perdió con cualquiera, y era obvio que a Milei, si todo el tiempo iba a estar provocando y llamando a la violencia y tratando a la mitad del país como los argentinos del mal y como gente a la que hay que exterminar y hay que destruir, y bueno, en algún momento alguien lo iba a querer cruzar y lo iba a agredir. Creo que todavía la sigue sacando muy barata, pero digo, esto era obvio que pase. ¿Qué se pretendía? Que la gente lo vitoree en las calles, o sea, eso no se termina de entender tampoco. Yo creo que hay como una realidad paralela en la que navega el gobierno, seguro de que la foto quedó fija de el día que sacaron más de la mitad de los votos en el balotaje. Hay que acordarse que las elecciones las perdieron, o sea, no, el balotaje ganaron por mucha diferencia. Lo verdaderamente increíble fue que la gente haya confiado en que podía hacer lo que dijo que iba a hacer, que ajustar la casta, que es como una propina, digo, en términos de ajuste de un país. Nadie seriamente podía creer que alguien venía a ajustar la casta, sobre todo cuando llaman a 800 Menem a su gobierno, a los Caputo, digo, Schwarzenegger, Patricia Bullrich. Sí, claro. O sea, había muchas cosas muy obvias, pero bueno, fueron no solamente
un éxito porque hay gente que fue opositora y se le por dinero, porque se comportaron como Nerón antes del incendio y no le mandaron el dinero de las provincias, se ajustaron. Bueno, a ver, para ser Stalin primero tenés que hacer la revolución y después ganarle a tus compañeros de la revolución. Esta gente creyó que era Stalin de un día para otro, de un panel de televisión a la Casa Rosada. Y lo más patético es la gente que se le unió, porque uno puede creer que Milei está viviendo en su mundo, un mundo donde tampoco le dan los números, que es lo único que sabe. Pero Caputo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, que son nombres que se repiten a través de los gobiernos de derecha, que ese es el verdadero triángulo de hierro, porque están puestos por el poder, el círculo rojo, el poder real, como quiera llamarse, que ahora trata de resetearle el gobierno a Milei, porque no va más ni el plan económico ni los ministerios los ministros que tienen. El tema es que ellos se comportan como guiones de una novela, donde hay un protagonista y donde hay actores que hacen lo posible para la felicidad del protagonista. Claro. Y el mundo no funciona así, la vida no funciona así. El otro día le tiraron brócoli, fue un milagro de buena voluntad de la gente, finalmente, que lo abucheó a Milei en Lomas de Zamora y no le tiró algo rotundo, porque pudo haber heridos y pudo haber habido un desastre. Pudieron haberlo acuchillado como a Bolsonaro. Claro. Digo, he visto que caravanas de campeonatos de fútbol, de campeones, de equipos campeones, de barrio, no te digo la selección, que también fue un desastre cuando lo hizo, más seguras de que lo que hicieron. Claro. Ya suspendieron los actos de Olavarría y Azul, lo cual me parece lógico, lo que también significa el destrozo de la campaña de Espert, que también, bueno, Espert candidato, después de las cosas que dice este hombre, bueno, esas son cosas que decide Milei desde su mundo, ¿no? Sí, sin dudas. Y bueno, decías, Hugo, también que se quedaron con la foto de cuando ganaron el balotaje, que además creo que hay un análisis a veces del propio gobierno errado, porque le ganaron el balotaje a un gobierno que iba a perder el balotaje contra cualquiera, ¿no? Eso también me parece que nunca lo terminan de dimensionar, pero más allá de eso, yo creo que llegan a unos 10 días de la elección en Buenos Aires y a poco menos de un mes de las elecciones nacionales sin haber tomado ninguna medida en función de que la gente los vote, ¿no? Y eso me llama muchísimo la atención también, ¿no? ¿Cómo pretender que el pueblo argentino acompañe esto? Probablemente lo acompañe igual, no sé cuáles serán los números, pero digo, eso me llama la atención. No, nunca se preocuparon por eso. Lo que le dijeron es que, a ver, a la Iglesia Católica le fue bien, prometiendo sacrificio en la vida y la vida eterna en el paraíso. Bueno, digamos que es la Iglesia Católica, Jesucristo. Milei viene del panel de intrusos, ¿viste? En un momento de desesperación, alguien puede creer que está haciendo un esfuerzo para que después la Argentina sea próspera. Si vos te detenés en cada uno de las decisiones del gobierno, es facturar con negocios por izquierda, recortar de la manera más brutal y cruel. Ni siquiera el menemismo hizo esto, porque digamos que hay leyes también para los corruptos, especialmente para los corruptos, hay leyes que se respetan para que el negocio siga. Una de ellas es no ajustar y afanar al mismo tiempo. No podés ajustar a un lugar y después hacer tu negocio paralelo. Ahora, vos no le podés negar las pensiones a los discapacitados mientras estás ajustando un sobreprecio para llevártela a tu casa o al partido o a financiar la campaña, lo que sea. Todos los partidos
Sí. Y vos, bueno, estamos en la cuenta regresiva en estas legislativas, no solo nacionales de octubre, sino también lo que se viene en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que esto, lo que ha pasado, lo que mencionabas al final, puede afectar de algún modo a las aspiraciones del gobierno a hacerse fuerte justamente en ese distrito tan importante? Mirá, la estructura que armó Karina Milei con Sí. Lule Menem, no solamente en Buenos Aires, en todo el país. El domingo hay elecciones en Corrientes. Sí. Acá hay dos vectores en el gobierno. Uno, que era el de Caputo, que la estrategia era sumar gente, sumar al PRO, digamos, chuparlo al PRO, incluirlo hacer una alianza, digamos, y después Absorberlo de alguna forma. sí, hacer una alianza para después hacer lo que hizo Menem con la UCD, o sea, algo funcional, que no exista, sumar a toda la gente. Y esto tenía como idea el poder, mantener el poder, pensar en un proyecto político y además pensar en la guita que esto significa a largo plazo. Karina Milei, Karina Milei quiere todo puro, quiere toda gente de ella y quiere la tarasca inmediatamente. Esas son las dos líneas políticas que se enfrentaron. Quiero todo ahora y con gente mía, o no, vamos a aliarnos con el PRO, usemos su estructura y después todo será nuestro. Bueno, se impuso la línea, la quiero toda ya. Bueno, y así va a perder en Corrientes este domingo, y yo creo que... Vaticinás bueno, una voy a derrota. decir, Vaticinás una derrota este domingo de La Libertad Avanza, ahí en Corrientes. sí puede salir cuarta. Bien. A ver, eso es lo que se estima, ¿no? Sí, La sí, realidad de me acuerdo siempre las PASO del 2019, que era muy pareja, eran 2 puntos para Macri y después terminaron 14 puntos abajo. Hay mucha gente que decide el voto a último momento y mucha gente que le da vergüenza decir que votó para alguien y después se arrepiente a los 2 meses. Y hay gente que, bueno, que es religiosa políticamente, respeta esta cosa del liderazgo místico, y realmente es producto de un fenómeno muy curioso que sucedió en Argentina a partir de los 90, tiene que ver con la marginalidad, el derrumbe de la cultura, de la educación, de un montón de cosas, el cambio de valores. No hablo de valores, la gente que habla de valores generalmente es la gente más conservadora. Yo hablo de valores. En la Argentina, en los 90 hicimos Caras, en la editorial Perfil, que era un éxito porque se mostraba a la gente lo que tenía, obscenamente la riqueza se mostraba, y nosotros en la editorial Perfil no nos fue bien con revistas similares a Hola, porque antes la Argentina era pudorosa, el valor era lo que uno era, no lo que tenía. Bueno, los 90 cambiaron muchos vectores de conducta social, económica, moral, y a partir de ahí también creció la marginalidad, creció el fenómeno de la cumbia villera, la gente que está en la villa y ya no va a salir de la villa. Creció el orgullo villero, porque antes villero era el insulto entre pobres, y la gente empezó a resignarse. Los Kirchner fueron un intento de hacer otra cosa, que salió bien por un tiempo, y se la cobraron, como le cobraron a Alfonsín el juicio a las juntas. El poder real no es muy amable con esas cosas. Y ahora, bueno, yo creo que es hora de otra cosa, pero hay que ver los votos, ¿no? Hugo, te quería consultar justo en relación a esto anterior que decías, porque se conoció una encuesta a nivel nacional que refleja que el 62.5% de los encuestados creen que en esos audios de Spanuolo se reflejan actos graves de corrupción, lo cual no implica o no implique necesariamente que sectores que han votado, un sector que ha votado a La Libertad Avanza cambie
su voto en las elecciones nacionales. ¿Te imaginas una elección el 27 de octubre con altos niveles de ausentismo? ¿Cómo te imaginas el panorama hasta esa fecha? Mira, el fenómeno del ausentismo y de no creer en nada, sobre todo con la desilusión de los votantes de Milei, es un fenómeno que solamente puede ser reemplazado por la euforia de que pierda Milei. O sea, la revancha de los heridos propios y la revancha de los afectados, que son la mayoría. Yo no puedo comparar el gobierno de Milei con ningún otro en la historia de la Argentina, de verdad, porque ni siquiera el proceso, que era cruel en las sombras, el proceso no fusilaba a la luz del día como Franco en España. Todo lo que hizo el proceso militar fue a escondidas. Había pudor. Sí. O sea, eran asesinos pudorosos. Estos tipos no hacen de la crueldad una identidad y se vanaglorian de eso. Yo nunca he visto algo parecido, y mucho menos la aceptación de eso. Que un tipo te diga que va a ser el ajuste más grande de la historia de la humanidad y vos te creas que va a bajar el sueldo a 10 diputados, revela también gente rota, gente derrotada, gente que no tiene esperanza, que le falló todo lo que iba a votar o pensaba votar en su vida, y optó por un tipo de la tele. Claro. Y las consecuencias son estas. Por supuesto, si vos antes me preguntabas si era lógico que no se dan cuenta, y no, evidentemente no se dan cuenta. Si vos ves la seguridad para pegarle a los jubilados de todos los miércoles en Capital Federal, vos decís, bueno, si vos sacás al conurbano a los hermanos Milei con Expert, vos tenés que tener esa seguridad y más. Y no, fueron con 4 guardaespaldas en una camionetita al aire libre. Podían haberlo, pero linchado, como a Ceausescu, ¿entendés? O sea, es de un grado de estupidez que no me sorprende, porque se lo ve en muchos otros aspectos, pero que siempre cuando sucede te quedas paralizado, ¿no? Sí, yo también tengo la sensación de que la sacaron barata y que quizás le haya servido para justamente esto de pensar, me parece que hay que suspender otros actos. Claro. Y te iba a preguntar, porque decías, bueno, la dictadura actuaba en las sombras. A este gobierno se lo suele comparar mucho con el menemismo, ¿no? Con los años, con el menemismo, por ahí por la idea también hiper neoliberal, y ahora también por la corrupción, que también en el menemismo había y se sabía y salían cosas a la luz, pero era bastante más prolijo, me parece. Mirá, que decir que el menemismo fue prolijo para la corruptela, no es algo que me guste decir, pero bastante más prolijo que esto. Esto lleva 1 año y medio y hay 4 o 5 escándalos que nadie se ha molestado en disimular, ¿no? Y me pregunto yo si eso es producto de la estupidez propia del gobierno o de una soltada de mano, que acá me parece que está la gran duda que al menos yo tengo, de parte de ese círculo rojo, de los Sturzenegger, de Caputo, de Bullrich y la gente que tienen detrás, buscando golpearlo también, ¿no? Y limarle popularidad a poco de unas elecciones importantes. Yo no termino de entender si es una cosa o la otra, y te quería preguntar a vos qué opinás al respecto. Mira, si uno ve todo lo que ha sucedido, es decir, bueno, le podés subir 3 veces el encaje a los bancos en un mes y paralizarle todo el dinero, solamente para mantener el dólar quieto. Digo, vos te peleás con los bancos, te peleás por las retenciones con el campo, porque no es la sociedad rural el campo solamente. Claro. O sea, vos no podés tener una política que arruine a las pymes con la tasa de interés. Todo tiene que ver con lo financiero. Si eso arruina el consumo y la producción del país, a ellos no les importa. Bueno, no les importa hasta que la gente tiene que poner el votito. El plan del poder real es resetearle el gobierno a Milei, porque quieren que se quede Milei. El tema es cuánto lo pueden manejar a Milei, que no parece un señor que sepa negociar.
Milei no ha negociado absolutamente nada. Cuando creían que iba a negociar con el Españolo, dice que va a ir a la justicia para demostrar que lo que dice es mentira. Lo está arrastrando a ser arrepentido. Y en alguna parte Claro. este chico, si no es si no es un idiota como el modelo indica, debe tener, no en el teléfono que entregó, que no hay nada, pero imagino que si tiene instinto de preservación, debe tener algún chat guardado en otro lado, en un pendrive, en lo que sea. Ahora, ¿qué quiere hacer el Círculo Rojo? Resetearle el gobierno, cambiar gente. O sea, le soltó la mano a esta estructura. Pero hay un pequeño detalle, Milei no sabe retroceder, es como una lancha, va para adelante y no sabe retroceder, la lancha incluso tiene para atrás, este no, este es piñón fijo, no puede negociar ni parar, porque es así, su estructura psíquica, es natural. Ante un tipo no confiable y brutal, que además se cree Nerón, es difícil, porque el plan del Círculo Rojo era uno, también con Macri era uno, 50 millones de dólares de préstamo, y perdió las elecciones. Bueno, vos podés perder porque la política es notoriamente perjudicial para los sectores que menos ganan, y también podés perder porque el tipo se maneja, además de hacer esa política, que intentarán volver a hacerla un montón de veces en la historia de la Argentina, tenés a un tipo que no es manejable porque está mal de la cabeza. Digo, yo no digo esto para salvarlo de un juicio político. Yo creo que psíquicamente Milei es un muchacho con muchos problemas que se ven a la, no puede disimularlo, ni siquiera con la cobertura de su hermana, que lo quiere tanto. La hermana no puede hablar dos frases sin tropezar dramáticamente. Esto es una tragedia, chicos, la verdad. Sí. De verdad que no. Además ha producido tragedias y gobernadores que lo apoyaron solamente para que le mande guita, y ahora tienen que hacer malabares porque el tipo le quería poner una ustedes lo saben bien en Tucumán, ¿no? Le quería poner a los aliados una candidatura propia. No, de hecho lo hizo. La facturación de Karina. Yo he visto que Ricardo Bussi va solo y bueno, y Jaldo volvió al peronismo. Digo, claro, es todo muy ridículo, de verdad. Es algo increíble, pero está sucediendo en la Argentina. No se puede negar, el general. No se puede negar que los gobernadores, muchos de ellos, incluso los más peronistas, han estado a disposición de colaborar con la gobernabilidad de Milei, ¿no? Y sin embargo, cuando vienen las elecciones este año, Milei desde el minuto 1 dinamita cualquier acuerdo, porque lo dinamita él con todos los gobernadores al mismo tiempo. Eso es también otra cosa increíble. Tenés el ejemplo de Corrientes, claro, que no se aliaron con el gobernador. Ellos ellos actúan como si fueran Stalin en su mejor época, con estructura. Vos viste el acto, fueron 14. Porque si vos tenés a militantes, eso no sucede, o sucede 4 cuadras del enfrentamiento y se tiran piedra a 4 cuadras del objetivo, o sea, del presidente. No tienen militantes, no pueden hacer un acto con gente, sino llevada por taxis, arrastrada, con colectivos. Digo, no tienen gente, y ahora la gente que tienen ni siquiera tienen los trolls, que eso es la militancia con los deditos en el teclado, ¿no? No es ir a pintar las paredes a la calle. Esto ha cambiado mucho y también ha cambiado la valentía de la gente que hace esas cosas, ¿no? No están las fuerzas del cielo, toda esta pavada que hemos escuchado y hemos visto gente analizándolo seriamente durante 1 año y medio, queda a la luz del sol, y la verdad es un papelón todo, da vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Hugo, con todo esto, ¿pueden ganar igual? Esa pregunta primero, y después vienen 2 más, que son ¿qué pasa si ganan y qué pasa si pierden? ¿Qué pensás vos que puede pasar?
Mira, yo ya a esta altura y después en los últimos 2 años ya no puedo hacer previsiones o no me puedo adelantar a los hechos porque la Argentina yo soy como un extranjero que está en un país que está aprendiendo a conocer. Sí. Los errores que de los gobiernos y de los últimos 10 años, desde 2015 en adelante, no porque haya sido la perfección el gobierno de los Kirchner, pero desde 2015 en adelante la Argentina ha vivido el fenómeno de la posverdad, de gente que mira para otro lado, el individualismo. No te digo que la gente diga todo el tiempo la patria es el otro, la gente repite eslogan, la patria es el otro, lo viejo funciona, ve el Eternauta y piensa que el mundo ha cambiado, después se olvida del Eternauta. De verdad, la cultura de la inmediatez ha provocado una generación de idiotas que van detrás de la publicidad. Entonces, vos me decís, ¿pueden ganar? Bueno, yo creo que si gana esta gente después de esto, estamos definitivamente perdidos. Ahora, todo lo que le dieron, lo que le dio Trump, en realidad, ¿no? Porque el Fondo Monetario están todos desesperados porque va a haber otra purga después de que le vaya mal a Milei en el FMI, como la hubo después del préstamo a Macri, el préstamo que está fuera de todo registro, fuera de todo la ley interna del FMI, los burócratas que trabajan en el FMI, que no son la orden de Estados Unidos, temen que les pase lo mismo que a todo el buró que le dio el préstamo a Macri, que pierdan un laburo bárbaro de $500,000 al año, con bonus y qué sé yo, y van a reemplazarlos porque los demás países no querían darle un préstamo ni a la Argentina otra vez, ni a este loco, ni al ministro que hizo lo mismo que hizo en 2018. Es una locura, pero bueno, Trump tampoco está muy en este planeta y tampoco le está yendo muy bien. Entonces, si pierde Milei, yo creo que el panorama político cambia, incluso ordena una interna brutal también en el peronismo, porque si gana Kicillof en la provincia de Buenos Aires, digamos que es el candidato natural para 2027. Eso no sé qué puede producir el peronismo, que también es una caja de sorpresas, pero en Milei lo que sé es que no se puede convertir en Bordaberry en Uruguay, que es el símbolo del títere que funciona como presidente. Milei no sabe negociar porque él cree que es un elegido por Dios, y de verdad lo estoy diciendo porque de verdad lo cree. No es manejable un tipo así. Si le quitan el apoyo, bueno, puede caer. El problema es dónde cae Milei y qué viene a reemplazarlo. Lo único que me imagino yo es el afán de poder que era para 2027 y se está adelantando, de los gobernadores que se juntaron, y especialmente de Yarlora, que es el peronista moderado ideal, el Massa nuevo, digamos, además que del interior, que puede llegar a ser elegido en el caso de una asamblea legislativa tipo 2001. Estoy hablando en una situación de catástrofe, ¿no? De renuncia. No creo que a Victoria Villarroel le dé como para reemplazarlo y armar gobierno. No parece alguien muy confiable, pero tampoco lo parecía Milei. Tendrían que guardarla en un hotel 3 meses para formatearla a Villarroel. Tal vez lo hicieron de a poquito todo este mes y año y medio que estuvo sin laburo prácticamente. Pero, a ver, yo veo con cierta satisfacción, no te voy a mentir, la debacle del gobierno de Milei, porque realmente me pareció lo peor que yo he visto en toda mi vida en Argentina, lo peor. Y eso que lleva 1 año y 8 meses, ¿no? Claro. ¿Cómo? Y eso que estamos hablando de 1 año y 8 meses todavía. No, pero en 1 año y 8 meses. Vos pensás que Macri durante 2 años puso globo de colores y lo hizo, las cosas las hizo en cámara lenta, y cuando aceleró
en el 2018 se cayó todo. Sí. Bueno, este tipo empezó a 100 kilómetros por hora. Fue la salida de Fórmula 1. Empezó y a los 3 meses decían, no, este tipo no puede quedar, esto no pasó nunca en Argentina. Bueno, hace un año que pensábamos, todos los meses se pensaba eso. Y ahí están. Y ahí está el país en el estado en que está, las rutas, el tema de los medicamentos, el fentanilo. Todo es una tragedia. Yo pensaba qué hubiese pasado en Argentina con estos tipos en el gobierno durante la pandemia. Fue una suerte, voy a decirlo de manera sencilla. Tuvimos mucha suerte. Y eso que Fernández no es el presidente mejor recordado de la historia. Pero al lado de esta gente es Adenauer. Hugo, querido, te mandamos un fuerte abrazo desde Tucumán. Vamos a retomar el contacto, por supuesto, para seguir charlando. Que tengas un buen viernes y un excelente fin de semana. Bueno, igualmente, chicos. Y la próxima, enséñenme a usar el Met o el Zoom. Bien. Y nos vemos las caras. Dale, un abrazo muy grande para Hugo Ash, analista político destacado, por supuesto, a nivel nacional. Se autopercibe tucumano, ya es, sin lugar a dudas. Pasan 5 minutos de las 11, somos La Tucumana y continuamos de esta manera.